tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Charla Técnica. Mi nombre es Lautaro Díaz Colodrero. En la producción me acompaña Lucas Romero nuevamente y hoy tenemos un entrevistado del mundo del periodismo deportivo, Carlos Altamirano, exjugador de básquet y periodista deportivo, como mencioné, especializado en este deporte. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien? Lautaro, Lucas, hola a ambos. Bien, muy bien, pasando la cuarentena de la mejor forma posible. Justamente te iba a preguntar eso, ¿cómo la vas llevando? ¿Qué encontrás para despistarte, para sobrellevar esto? No, muchas cosas. Laboralmente, haciendo algunas entrevistas, o siendo entrevistado o siendo entrevistador, y de hecho, este momento tan particular en el cual no estoy trabajando me encuentra mucho más en un lugar no natural para mí, que es lo que está pasando en este momento, que me llamen a mí para entrevistarme cuando en verdad lo natural por mi profesión, por mi vocación y por mi día a día es absolutamente lo opuesto. Pero bueno, acostumbrándome y también de alguna manera disfrutándolo, no solamente para pasar el tiempo vinculado a algo dentro de la profesión, sino también porque terminé descubriendo que ser entrevistado, que me hagan preguntas que yo nunca me hago o que nadie me hace, me provoca conocerme un poco más, conocer un poco sobre algunas opiniones que no sabía que tenía de algunos temas específicos que me consultan. Así que, bueno, aprendiendo de mí mismo y también desde mi absoluta sinceridad en cada respuesta y en cada tema. Y después, el 80% del tiempo, yo ya hace 22 años que soy periodista, que laburo como periodista, desde el mismísimo momento en el cual empecé a estudiar, y, y al poco tiempo, a los 3 o 4 años, ya tenía mucho trabajo y viajaba bastante. Con el paso de los años empecé a viajar cada vez más, o por DirecTV, o por Deporte B, o por el TNA en su momento en TIC. Así que después de casi 15 años me agarran muchos días continuos en mi casa, lo que aprovecho desde todo punto de vista para estar con mi familia, con mi gente, con mis hijos, que me ven muy poco durante el año, así que nada, me sobran cosas para hacer acá en mi casa, como nos sobra absolutamente a todos, si verdaderamente tenemos la predisposición de hacer las cosas como corresponden, tanto desde la obligación como desde el deseo. Así que, bueno, nada, ya pasaron 70 días desde el último partido que hice y viviendo una situación de 50 y 50, desesperado por volver al motor profesional y a uno de los motores más importantes de mi vida, que es mi trabajo y mi vocación y el básquet, y por el otro, 50% positivo por disfrutar y hacer cosas en mi casa que habitualmente no tengo tiempo. Está bien, la llevabas más que bien entonces. Ahora te quiero preguntar, Carlos, que me diste el pie, hablaste de los estudiantes. ¿Qué les recomendás a los futuros estudiantes, a los futuros profesionales del periodismo deportivo? ¿Cómo manejarse en los medios, etcétera? Eh, Me parece que con el paso de los años se ha tornado un poco recurrente esto de que a nadie le gusta, primero, ser ejemplo de nada más que de última, de sus hijos o gente muy allegada. Esto de poner a periodistas o a jugadores o a cantantes o a actores que porque son populares y tienen determinada aceptación positiva en mucha gente, tienen que ser ejemplo de. No estoy completamente, pero para nada de acuerdo. No digo que haya que ser todo lo contrario, pero de última no estar buscando o reflejándose en determinadas personas porque adquieren cierta fama o tienen un talento puntual para hacer algo. Así que esto de dar consejos mucho no me ocupa, no me gusta, pero sí puedo decir qué es lo que me funcionó a mí, que no significa que le funcione a todo el mundo ni que sea suficiente. De hecho, para mí no fue suficiente y yo tengo mucha autocrítica sobre mi carrera y cómo la fui mejorando con el paso del tiempo. Pero la realidad es que yo me basé primero en muchísimo entrenamiento, tanto en el periodismo gráfico, cuando me gustaba mucho escribir, me sigue gustando, pero tengo poco tiempo, me la pasaba escribiendo todo el día, cuando empecé a estar en radio, me la pasaba ensayando en mi casa con un micrófono, me grababa, me escuchaba como que estaba haciendo un programa o una transmisión de radio,
y cuando empecé a hacer televisión, cosa que nunca pensé que me iba a pasar cuando era estudiante o cuando tuve el deseo de ser periodista, lo mismo, me ponía frente a un espejo, me grababa con lo que tuviera, porque en ese momento no había telefonía celular, era todo mucho más complejo desde el punto de vista tecnológico, pero entrenaba igual, me grababa igual, me veía como podía, o buscaba a un amigo que me vea y que después me critique. Nada, me la pasaba entrenando todo el tiempo. Primero eso. Segundo, la capacitación. No voy a recomendar apuntar a un deporte al que más te gusta, al que te sienta, el que más conoces, el que más te identifica o el que jugaste, porque la realidad sería, ese sí, un mal ejemplo. Si vos estudiás periodismo deportivo o periodismo integral y cerrás tu lugar de posible trabajo, no está tan bueno, y menos, no solamente en Argentina, en una profesión, una vocación que no tiene mucho trabajo. Sí, tal vez independiente, con las herramientas modernas de la tecnología, pero no cuando llega la chance de estar en relación de dependencia. A los que estudian periodismo deportivo les diría que se capaciten en todos los deportes, que sí tengan al que más le gusta o los que más les gustan entre ceja y ceja para apuntar a eso y ver si verdaderamente pueden encontrar trabajo sobre eso, pero no hagan como yo, no se cierren la puerta. Yo me cerré la puerta muchísimo, pero muchísimo. Primero, cuando decidí ser periodista deportivo en lugar de periodista integral, ya estaba achicando mucho el aspecto económico y profesional y la salida laboral. Y después, encima, una vez que fui periodista deportivo, no quise hacer otra cosa que no sea básquet, que era lo que a mí me apasionaba. El hecho de que yo tenga hoy trabajo y que lo tenga hace muchísimo tiempo, no significa que le pase a todo el mundo, ni mucho menos, me siento un bendecido por eso. Así que otra recomendación sería, sí focalizar sobre algún deporte o algunos, pero nunca perder de eje que el camino es mucho más amplio, las opciones son mucho más amplias, y el periodismo deportivo en líneas generales, más allá de lo que provoca cada deporte, es exactamente igual para todos desde la comunicación, como en tu rol de comunicador. Así que capacitarse en todo. Y por último, que lo aprendí hace algunos años, en el 2014, hasta ese año, sinceramente no me importaba demasiado. Cuando tuve que actuar en consecuencia en una Copa del Mundo y hacer entrevistas en inglés con jugadores de la NBA o con europeos que hablaban inglés, las notas las hice porque yo estudié 4 años en un instituto privado, pero no fue suficiente. Abandoné la carrera 2 años antes de lo que correspondía, después nunca la retomé. Al día de hoy, de vez en cuando hago algo, o por escuchar, o por leer, o intentar sacarme alguna duda, pero no estudié, no terminé la carrera de inglés como corresponde. Así que creo que esto sí es un consejo, a diferencia del otro. No sean pavos, estudien inglés, porque no solamente por el hecho de ser periodista deportivo, periodista o comunicador. Yo estoy completamente convencido que una persona en muy poco tiempo, no ya mismo, pero en muy poco tiempo, que no sepa inglés, le va a estar faltando una porción importantísima en su capacitación, sea lo que fuese que elija para su vida. Muy bien, Carlos. Gracias por las recomendaciones, los tips. Hablaste antes de tener a alguien como algún referente entre ceja y ceja y te quería preguntar quiénes fueron tus mentores para aprender sobre este deporte, tus maestros. Sí, cuando uno admira a colegas o a futuros colegas, la realidad es que no lo mira demasiado por el lado de si son sus maestros o sus mentores, porque hay muchas cosas que fue lo que me pasó a mí, que me gustaban de algunos, y de esos mismos que me gustaban muchas cosas, había otras cosas que no me gustaban. Lo que yo fui aprendiendo rápidamente, te diría, antes de tomar incluso la decisión de ser periodista, cuando yo era chico y jugaba a relatar partidos de fútbol, de básquet, y escuchaba mucha radio o los primeros partidos televisados, de fútbol argentino, o el partido del domingo, el clásico del domingo, o en ese momento, fines de los 90, los viernes a la noche se empezaba a televisar un partido puntual de fútbol, y yo miraba mucho más a los relatores que a los comentaristas, y tengo algunos apellidos. En radio siempre me gustó muchísimo Mariano Clos, de hecho mi estilo de relato nasal es puntualmente, hasta te diría, casi una copia de Mariano Clos. Después fui incorporando mi estilo,
y haciéndolo un poco diferente, un poco bastante diferente, pero en esos comienzos era muy parecido al estilo nasal, verborrágico, pasional, con mucho ritmo, a lo que escuchaba de Mariano. Me gustaba mucho la rebeldía de Marcelo Araujo y por eso de vez en cuando relato y tiro algunos latiguillos, está bastante relacionado con lo que provocó Araujo en su primer momento en fútbol de primera, no en el segundo. Saqué muchas cosas de él también, no por copiar y pegar, sino por el estilo, no palabras, no frases, no latiguillos, sino directamente el estilo rebelde. Y después ya pasado el tiempo, bueno, empecé a mirar más básquet que fútbol, empecé a sacar muchas cosas del relato de David Carlin en Teis Sports, tuve la posibilidad de trabajar con Fabián Pérez, que él también hizo mucho relato durante 10 años en el TNA, y yo era su comentarista, y lo escuchaba también para aprender otras facetas del relato, y ya con el paso de los años me fui identificando mucho más con Álvaro Martín por esa tremenda capacidad que tiene desde su compromiso con el juego, con la profesión y su carisma para contagiarte en momentos determinados del partido. Creo que lo más importante que aprendí de Álvaro, que me costó muchísimo aprenderlo porque yo no era así, fue entender los momentos del partido en el cual un relator tiene que ponerse un poco más arriba o un poco más abajo, un tono más arriba, un tono más abajo, más o menos verborrágico, más o menos elogioso. Nada, un montón de cosas que saqué de Álvaro, así que me voy por esos apellidos. Ahora te quería preguntar, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en los medios? ¿Cómo llegaste? ¿Te costó o no? No, al principio no me costó porque tenía tanto deseo de ser periodista que no me importaba absolutamente nada. Yo me recibí en el 2000 y empecé a trabajar en el 98. A los 2 meses que empecé a estudiar la carrera, automáticamente empecé a crear algo así como una pymes independiente en Rosario, en el básquet de Rosario y de Santa Fe. Empecé teniendo mi propio programa de radio de 1 hora por semana, después una transmisión de partidos de los domingos, después una revista que repartía por todo Rosario, después un programa de televisión que no fue idea mía, sino que alguien me lo propuso y acepté. Nada, fueron todas cosas o independientes o con coproducción con alguna persona que me propuso algo, pero no me costó porque tuve el deseo de hacerlo, y no es como ahora que cualquiera con un teléfono es periodista, incluso sin serlo. Las redes sociales han llegado para comunicar de forma automática, cuando se te antoje, de forma gratuita, y nosotros, o por lo menos yo, en ese momento, incluso sin internet, no tenía esa posibilidad. Así que rebuscársela era mucho más complicado, pero ahora me doy cuenta que era mucho más complicado. Para mí ese momento fue facilísimo porque era mi sueño, era mi deseo, era mi meta, mi ambición, lo que me hacía feliz. Así que no me importaba nada si ganaba, perdía plata, si empataba, si invertía tiempo. No, era todo precisamente eso, era inversión. Así que no me costó. Y después sí tuve la posibilidad de, en el 2004-2005, hacer la primera temporada en TV Nacional, que fue en TIC Alternativo, siendo comentarista del viejo TNA, la actual Liga Argentina. Fue una de las primeras veces que empecé a entender que no todo es capacitación, que no todo es voluntad y que no todo es pasión, sino que hay momentos en la vida, y creo que nos pasa absolutamente a todos o casi todos, que necesitamos ese factor suerte, ese estar en el lugar y momento indicado, y a mí me pasó eso 2 o 3 veces en mi carrera, que me han dado la posibilidad de tener un salto de calidad para estar en un lugar de trabajo o mejor o más grande, o mejor remunerado o más popular. Así que, bueno, en el 2004-2005 tuve la posibilidad de empezar a hacer tele a nivel nacional, y bueno, desde ese momento ya empecé paulatinamente a crecer hasta que en el 2009 entré a torneos y competencias. Y bueno, es donde estoy hoy. Trabajo para torneos y competencias, pero para la señal de DirecTV, y los últimos 5 años en Deporte B. Muy bien, muy bien. ¿Y tu experiencia como jugador de básquet influyó de alguna manera en que seas periodista deportivo especializado en este deporte, justamente? Sí, sí, absolutamente. Cuando yo jugaba el básquet, más que nada en pre-mini, mini, en ese momento era infantil, cadete juvenil, no era sub 13, 15, 17, 19 como ahora, pero hasta los 14, 15 años
me gustaba tanto el básquet como el fútbol, tanto jugarlo como mirarlo y como jugar a relatarlo. Lo hacía exactamente por igual y hasta te diría eh, que relataba mucho más fútbol que básquet a la hora de jugar. Después me enamoré completamente del básquet porque sí, porque lo jugué, pero básicamente porque cuando empecé a estudiar la carrera, empecé a capacitarme, a mirar más partidos, a hablar con entrenadores, a ir a clínicas de entrenadores y como le dediqué mucho más tiempo que a otros deportes, básicamente al fútbol, y como lo había jugado de forma federada y me sentía más capacitado en básquet que en fútbol, le empecé a prestar mucha más atención, le dedicaba mucho más tiempo, más inversión a capacitarme en básquet que otra cosa, que otro deporte. Y bueno, al poco tiempo me di cuenta que iba a ser 100% para una cosa y nada para el resto, nada para otro deporte. Pero el hecho de haberlo jugado de forma federada durante aproximadamente 14 años y el impacto social y cultural que generó eso en mí, porque fue mi club de barrio, mi grupo de amigos, no era solamente ir a jugar el básquet, era el básquet, fue lo que me provocó conocer también el significado de la palabra amistad, lo que me provocó saber el significado de la palabra equipo, nada, un montón de cosas hermosas que te provoca el hecho de hacer una disciplina, más aún si es el equipo, y todo eso se confabuló para que la postre lo termine eligiendo como el deporte que quería para mi profesión. Claro, claro, el deporte no solo es competencia, así que está perfecto. Ahora te traigo al básquet en Argentina. ¿Qué virtudes tiene? ¿Qué le falta para ser mejor? ¿Cómo lo ves vos? Obvio, antes del tiempo de coronavirus, claro está. No, no sé si la pregunta es general o vinculada con la Liga Nacional, pero de todas formas podría ser una unificación de las dos cosas. Yo soy completamente convencido de que el básquet argentino, y no porque seamos hoy subcampeones del mundo o porque existió una generación dorada, eh, es un deporte extremadamente importante, el segundo en cantidad de federados, y en un montón de ciudades, como pasa en Rosario, por ejemplo, de donde soy yo, hay muchísimos clubes en los cuales jugás al básquet eh, o no haces una disciplina federada porque no hay tanto lugar. Está repleto de clubes de barrio en toda la Argentina, tal vez con Rosario y con Bahía Blanca como epicentro de esa historia, que, que hacen que muchos chicos se inclinen en la elección de un deporte por este juego. Así que desde ese punto de vista, de que hay una buena cantidad practicándolo a diferencia de otros deportes, me parece que ese es un punto de partida sumamente importante. Después Argentina tiene muy buenos formadores, grandísimos entrenadores, y hasta creo, pese a eso, que se le puede dar una vuelta de rosca más en esto de que la capacitación para ser un formador, no para ser entrenador de un equipo profesional, no para dirigir una primera división, sino para el rol de formación, me parece que si bien somos muy buenos, son muy buenos, deberían ser muchos mejores y prepararse mucho mejor y no necesariamente con el título que te da la ENEVA por hacer el curso, ENEVA 1, ENEVA 2, ENEVA 3. Lo escuchaba a Sergio Hernández el otro día diciendo que el formador debería tener una preparación mucho más académica, porque no es solamente enseñarle a tirar al aro, a picar la pelota o a pasar la pelota a un chico, va mucho más allá de eso. Está incluso mucho más vinculado con una señorita de primaria que con un entrenador o un profe de educación física, por la responsabilidad incluso psicológica que genera un entrenador, un formador con un chico a corta edad. Así que, pese a eso, a que debería ser mucho mejor, ya de por sí es muy bueno, y actualmente el básquet argentino goza de muy buena salud porque se volvió a abrir una puerta muy grande para muchos chicos para ir a Europa, no solamente los que juegan en los mejores equipos, sino también otros tantos, 10 aproximadamente hoy por hoy, que están reclutados por clubes europeos, y eso no estaba pasando tanto desde que terminó la GD, así que nada, el subcampeonato del mundo es consecuencia de todo este buen trabajo, pero también me animo a decir que corriendo el subcampeonato del mundo, el básquet argentino goza de una salud realmente muy, muy buena. Después me puedo poner como crítico, como analista crítico, si me gusta o no me gusta el estilo de cómo se juega en la Liga Nacional, pero es otro cantar, es totalmente diferente. Genial. Ahora te cambio de tema nuevamente y
te pregunto lo siguiente. Sacándote a vos, ¿quién considerás que es el mejor periodista deportivo en la actualidad de Argentina? Hablo en general. No, es que yo me sacaría automáticamente porque no me considero, y no es un acto de falsa humildad, sino que completamente, pero no periodista deportivo, ni siquiera en mi especialidad como periodista de básquet me considero eso, ni mucho menos, y tampoco como relator. No creo esto de quién es mejor, quién es peor, quién es el número uno, que me parecen pavadas, competencias completamente absurdas, básicamente porque aprendí con el paso del tiempo, si bien me costó y me pegué mucho la cabeza con la pared, eh, porque uno siempre quiere gustarle a todo el mundo, pero cuando entendés que eso es imposible, que no le vas a gustar a todo el mundo, por más bueno o malo que seas, gustos son gustos, y hay un montón de gente a la cual tu trabajo le va a gustar y un montón de gente que no le va a gustar. Y cuando te haces de teflón y te empieza a resbalar, no qué opina el resto, sino que no le vas a gustar al resto y eso tiene que resbalarte y seguir para adelante con tus convicciones y tu formación y tu capacitación y tus ambiciones, ahí empezaste a ganarle un poco de terreno a la profesión. Y por suerte, yo en el 2013, 2014 me di cuenta de eso y mi carrera cambió de forma drástica. Fuera de ese contexto, hay un periodista que incluso cuando yo estaba decidiendo, o más que decidiendo, cuando me empecé a dar cuenta que quería ser periodista y periodista deportivo, me marcó muchísimo. Yo volvía de la escuela secundaria y no veía la hora de llegar a mi casa para poner a la 1 de la tarde TN Deportivo, porque en ese momento, en los 90, lo conducía Juan Pablo Barsky, y me parecía un fuera de serie, desde todo punto de vista, porque había cambiado muchísimo el estereotipo del periodista televisivo frente a cámara, perfecto, impecable, intachable, que miraba todo el tiempo cámara, que tenía un vocabulario excelente, y no porque Juan Pablo no lo tenga, sino porque hacía cosas que el resto no hacía, que eran completamente inusuales, rebeldes, y a mí me encantaba ese estilo, porque también fui bastante rebelde en mi vida, y después terminé siéndolo como periodista y como relator también, por lógica, por coincidencia. Eh, Así que si yo tuviera que elegir uno, posiblemente sea Juan Pablo. Ahora, Carlos, haciendo honor al nombre de la página, Charla Técnica justamente, te quería preguntar, ¿qué charla técnica cuando fuiste jugador recordás te llegó, te marcó para un partido o para lo que siguió del resto de los campeonatos? Eh, Fue hace muchísimo tiempo y el hecho de haber dejado de jugar el básquet a los 18, 19 años, a los 19, porque estiré un año más el juego federado para jugar con mi hermano y con mi primo en la tercera de club donde nos formamos. Pero nada, no tuve tantos entrenadores, no tengo una respuesta específica. Sí me pasó, y esto lo agradezco, de recordar un montón de conversaciones con algunos entrenadores, con Lionel Seniere y con Lionel Osola particularmente, que fueron los que tuve en inferiores, y después Osola de más grande hasta que me dejé de jugar. Eh, Conversaciones que estaban focalizadas en el básquet, pero al tiempo me terminé dando cuenta que no eran frases que ellos me decían para el básquet, que eran enseñanzas de maestros más para la vida que para el básquet. Así que no lo voy a llevar para el lado del juego, sino para el lado más general, más cultural. Tuve la posibilidad de tener a dos grandísimas personas como entrenadores y me han dejado un montón de veces, un montón de frases hermosas dentro del contexto del básquet que luego terminé utilizando en la vida. Bueno, Carlos, muchas gracias. Hemos llegado al final de la entrevista. ¿Te sentiste cómodo? ¿La pasaste bien? Sí, espectacular, espectacular. Siempre es raro que en estos momentos donde, y hoy lo reconocía también, a mí como periodista, no es que me costó, no es que no me haya dado cuenta, sino que uno se enceguece y a veces te supera, a veces no, muchas veces te supera el ego y querés ponerte por encima o del partido o del entrevistado. Y esta era de las entrevistas mediante Zoom, mediante Instagram, en las cuales no hay tiempos, no hay publicidades,
no hay gente interrumpiendo, es como que uno no solamente aprende a preguntar, sino por sobre todas las cosas aprende a escuchar, así que me sentí escuchado, respetado y valorado, así que eso hace que haya pasado una buena media hora. Te mando un abrazo, Lautaro, a vos y a Lucas, a los dos, gracias por la confianza, muchísimos éxitos y disfruten el camino. Lo más importante siempre va a ser eso. Pónganse ambiciones, pónganse objetivos, tengan proyectos, vayan para adelante, pero nunca dejen de disfrutar el camino, en las buenas y en las malas. Si no, sinceramente no vale la pena. Si van a estar todo el tiempo pensando qué viene después de esto, qué trabajo mejor, qué transmisión mejor, qué canal mejor, cuánta más plata puedo llegar a ganar. Si están todo el tiempo, no digo que no piensen en eso, si están todo el tiempo pensando en eso y se olvidan de disfrutar lo que están haciendo ahora, la van a pasar mal o va a llegar un momento en el cual se van a mirar al espejo y van a decir, qué boludo, no disfruté esto en este momento, así que háganlo, háganme caso. Muchas gracias, Carlos, por los consejos, por la entrevista. Ha sido un gustazo de parte mía y de Lucas, seguro también. Así que bueno, muchos éxitos también en esta época de pandemia para vos. Y esto ha sido el programa del día de la fecha en edición de domingo, así que los esperamos en el próximo y que sigan sobrellevando esta pandemia de la mejor manera. Hasta luego.